Gloria al Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 37. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y queremos hablar de ese Dios que para Él no hay nada imposible. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque en la mente humana del ser humano no cabe el poder y la grandeza de nuestro Dios. Yo quiero decirle a la iglesia que la iglesia no tiene cualquier Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que nada lo detiene. Todo lo que quiso lo hizo, todo lo que dijo lo cumplió, y todo lo que ha hecho lo ha hecho en su soberanía. El Dios el cual tenemos es el Dios de lo imposible. Denle un aplauso fuerte a su Cristo. La Biblia habla y dice que había un hombre y una mujer llamado, uno se llamaba Zacarías, que era el hombre, y la mujer se llamaba Elizabeth. Dos sacerdotes que eran irreprensibles ante la sociedad. En pocas palabras, eran grandes siervos y siervas de Dios. Hoy debemos de aprender de estos hombres y mujeres, porque eran irreprensibles. Eran hombres que daban buen testimonio. Eran hombres que se conducían de una manera muy prudente y que eran de testimonio para la sociedad. Pero la Biblia dice que había algo en la vida de ellos. Tenían un imposible. Díganle que está a su lado: hay imposible para los seres humanos. Hay imposibles para los seres humanos. Tenían un imposible. ¿Cuál era el imposible? No podían tener hijos. No podían tener hijos. Y en la cultura hebrea, cuando un hombre o una mujer no procreaba, no podían tener hijos, los judíos, los hebreos, eran muy exigentes. Y algunos decían que Dios lo había maldecido, y otros murmuraban. Y era la condición de Elizabeth con Zacarías. Estaban pasando por un momento muy crucial, pero a pesar de todo eso, ellos servían a Dios, amaban a Dios, ministraban a Dios y tenían un corazón limpio para con Dios. Pero un buen día, Zacarías, mientras estaba ministrando, un ángel se le apareció. Un ángel del Señor escuchó tal vez su oración por muchos años. Hay mucha gente que tal vez tienen años orando porque Dios haga un milagro, para que Dios pueda en un momento dado levantar un familiar, cambiar nos hacen en un momento dado claudicar y pensar aún y dudar del Dios de lo imposible. Era imposible para Zacarías y para Elizabeth procrear y tener hijos, pero Dios se acordó de ellos y Dios envió un ángel, y el ángel le dio la buena nueva a Zacarías. Aquel día que Zacarías ministró en el templo, la gente veía que él demoraba y no salía, y muchos quedaron preocupados. Pero cuando Zacarías sale y no puede hablar, queda mudo, porque llega un momento, hermanos míos, que podemos estar orando a Dios, pidiéndole a Dios, y aún en nuestra mente, cuando no vemos el resultado, claudicamos y no creemos que Dios pueda hacer un milagro a favor de nosotros. Es normal que muchas veces venga la duda, porque somos seres humanos y muchas veces entendemos de que tal vez es la voluntad de Dios. Pero quiero decirle a alguien en esta noche de parte de Dios que el Dios de lo imposible no se ha olvidado de ti. El Dios de lo imposible está en esta noche para hacer un milagro para toda
noche. Den un aplauso a Jesucristo, hermano. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios debe de creer que hay que es galardonador de lo que le busca. Hay un ingrediente que todo cristiano debe de tener, y es la fe. Porque por fe andamos y no por vista. Este mundo camina por vista, por lo que ve. Pero el cristiano que ama a Dios y que quiere vivir una vida placentera delante de Dios, tiene que vivir por fe. Porque la fe es lo que hace que Dios se agrade y es lo que mueve las manos de Dios. Me llama la atención que luego que el ángel le habla a Zacarías y Zacarías sale mudo de aquel lugar, Zacarías comienza a escribir y a notificarle de algunas cosas que el ángel le dice. El ángel fue tan puntual en el mensaje que Dios le mandó, que le dijo que iban a tener un hijo y su nombre se llamaría Juan. Y Zacarías, como no creyó, el ángel lo puso mudo y le dijo: hablarás hasta que quedarás mudo hasta que no se cumpla, hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Hermanos míos, ¿qué significa imposible? Es algo sumamente difícil. Y para los seres humanos hay muchas cosas que son muy difíciles. Así es. Muchas cosas que son muy difíciles para nosotros los seres humanos. Y es por eso que tenemos que entender que si estamos en una congregación, tenemos un Dios que dice la Biblia que para Él no hay nada imposible. Amén. Que Él es sobre la naturaleza. Al nombre de Cristo sea la gloria. Debe contarme algo de ese Dios de lo imposible. Habían tirado a 3 hebreos a un horno de fuego: Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y decía que todo aquel que no adorara a esa estatua iba a ser lanzado al horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego obedecieron al Dios de lo imposible y fueron arrojados a un horno de fuego. Era imposible que se arrojan a 3 personas y los tiran en un fuego. Es imposible que no se quemen. Es imposible que no sufran alguna quemadura en su cuerpo. La realidad y la mente humana nos hace pensar que cuando arrojan a alguien en un horno de fuego, la persona va a sufrir las consecuencias de aquel fuego. Pero tiraron a 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaron al horno de fuego. Y el mismo rey que dio la orden para que lo arrojaran al horno de fuego, luego se para y mira y ve a 4 hombres que se están paseando en el fuego, que no están gritando, porque la reacción de todo ser humano cuando lo arrojan ante un fuego es gritar, es sufrir, es quejarse. Pero estos 3 hebreos se estaban paseando en el horno de fuego y había un 4º hombre que el rey Nabucodonosor dice no es igual a los otros hombres. Este tiene cara de los dioses. Era el 4º hombre que había aparecido para librar a sus siervos. Hermanos míos, hay un Dios de lo imposible que te libra de todo peligro. Aleluya. Hay un Dios de lo imposible que tiene poder y dominio para poder aún librarnos de la muerte. Amén. Y estos 3 hebreos salieron sin ningún rasguño, sin ninguna quemadura. Y lo más sorprendente,
que cuando el rey dice, es posible que Dios al cual usted sirve lo haya librado del horno de fuego, y ellos dijeron, vive el rey y vive Jehová, que nos libró de tu mano y del horno de fuego. Amén. ¿Sabe qué hizo Dios a través de ese milagro que era imposible para los hombres? Dios hizo que se dictaminara una ley en Babilonia, que toda persona que no adorara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado. Cada vez que usted y yo nos mantenemos firmes confiando en ese Dios de lo imposible, hay otra gente que te están viendo. Amén. Hay otra gente que van a coger la misma postura y van a decir, ve acá, si María puede, yo también puedo. Amén. Si Pedro puede, yo también puedo honrar a ese Dios de lo imposible. Amén. A mí me pasó algo aquí en Colombia. Saliendo de Panamá hacia aquí, a Medellín. Llegamos el sábado, mi esposa y yo. Y luego el domingo salimos a dar un paseo, a conocer y a poder caminar por un mall aquí en Medellín, Colombia. Y cuando abordamos el taxi para regresar al hotel, de repente cuando nos bajamos, íbamos a entrar al hotel, una persona tenía una pistola y me pone la pistola en la cabeza y me arranca un collar de oro y le despoja a mi esposa su cartera, sus pertenencias. ¿Qué había en esa cartera? Había los pasaportes, estaba el dinero, estaba el celular de ella y estaba todo lo que habíamos traído de dinero. Y el hombre sale en la moto y se va. La reacción de nosotros, conociendo al Dios del imposible, la reacción de nosotros es, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios tome control. No estoy hablando de una super espiritualidad, hermano. Yo no quiero impresionar a nadie, ni decirle a nadie que yo cruzo pared, ni que yo traspaso pared, ni que yo no quiero impresionar a nadie, pero por más de 22 años hemos visto al Dios del imposible haciendo milagros y haciendo señales y guardando nuestra vida. Amén. Y tenemos que testificar, no podemos dejar, como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los malhechores se fueron con todo el dinero y comenzamos a orar en la noche. Y le pedíamos a Dios, Señor, nuestra documentación. El dinero no importa, el dinero se recupera. El celular se puede recuperar. Pero pedíamos a Dios que Dios hiciera un milagro y que Dios tocara aún a un indigente para que encontrara los documentos y nos lo hiciera llegar al hotel donde estaba. Y tal vez algunos crean, algunos no crean. Pero hay un Dios desde los cielos que escucha y que tiene todo el poder. Amén. ¿Sabe qué pasó? A las 4:30 de la madrugada suena mi teléfono. Y yo miro el teléfono y digo, este número no sé de quién es. Y contesto. Y me dice, hablo con Mohamed Julio. Yo sí. Dayana Inestrosa. Sí. Bueno, soy un recepcionista de tal hotel. Hay un indigente que está recorriendo todos los hoteles, buscando al dueño del pasaporte, para entregárselo, hermano mío. Y el recepcionista dice, ¿en qué lugar usted está ubicado? Y yo le doy la dirección. Y llegó el indigente en un Uber donde me entrega los documentos. Eso lo hace el Dios de mi vida. Hay un Dios que para Él no hay nada imposible. Hay un Dios que si le creemos
predicar o hablar de un Dios de lo imposible, pero Dios no tiene la culpa de nada. Hay cosas que Dios permite con un propósito. Amén. Hoy llegó a decir, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Muchas veces aún en lo malo dice la Biblia que los que amamos a Dios, Amén, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay propósito en medio de todo y Dios permite las cosas para Él glorificarse. amén, Cuando alguien tiene un cáncer, cuando alguien tiene alguna enfermedad y es cristiano, muchas veces la incertidumbre, muchas veces el pensamiento viene, ¿y dónde está Dios si yo voy a la iglesia los jueves, voy a la iglesia los días de culto, diezmo, ofrendo, sirvo, hago las cosas bien? Hermanos míos, muchas veces no es porque no hagamos las cosas bien, sino que Dios se quiere glorificar para que seamos de testimonio para otros, para que veamos cómo Dios se mueve en lo sobrenatural. amén. Cuando vino el COVID y comenzó a arrasar en el mundo entero, el COVID trajo mucha incertidumbre. Hasta el día de hoy la pandemia ha dejado secuelas en los cuerpos de los seres humanos y aún también entre los creyentes. Porque antes de la pandemia había una iglesia que hablaba de fe y de milagro. Había una iglesia que proclamaba y decía que Dios podía sanar a los enfermos, que Dios podía levantar a los muertos, que Dios podía sanar a una persona que tenía sida, que tenía un cáncer, alguna enfermedad. Y no es mentira, Dios todavía sigue haciendo milagros. Amén. Pero la iglesia se estancó y los mismos predicadores, no sé si aquí en Colombia, pero en Panamá, los mismos predicadores que hablaban de fe tenían miedo, estaban paralizados, porque aún cuando se abrieron, comenzaron a abrir por etapas para que los filigreses regresaran nuevamente a la iglesia. Todo aquel que venía con fiebre lo mandaban a su casa. Todo aquel que estornudara lo mandaban para su casa, porque la gente tenía miedo de que el COVID pudiera agarrarlo y matarlo. Y dejamos de confiar en el Dios de lo imposible. Y la iglesia comenzó a tener temor, hermanos míos. Pero yo quiero decirle que el mismo Dios que estuvo en el tiempo antiguo es el mismo Dios que la Biblia dice en Hebreos 13:8, que es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Ese Dios no ha cambiado. Yo quiero decirle que ese Dios no ha cambiado. Ese Dios todavía sigue haciendo milagros. Los hombres cambian, el tiempo cambia, pero Dios nunca va a cambiar. Por eso, hermano mío, nunca pierda su mirada en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que hace milagros. Y es el que usa a los seres humanos para hacer los milagros en este tiempo. Los hombres se atribuyen algunos milagros. Yo no puedo hacer milagros. Yo no estoy capacitado para hacer milagros. Pero hay un Dios que me usa y que al orar y al poner la mano, Él hace los milagros. Amén. Él es quien levanta, Él es quien restaura y es quien hace lo que tiene que hacer. Y la iglesia tuvo temor. Recuerdo una campaña que se hizo en un país donde había un letrero que decía: si usted viene con fiebre, si usted viene resfriado, quédese en su casa. Entonces, hermano mío, no hagamos una campaña de milagro y de fe, porque si no creemos en ese Dios de milagro y de fe, mejor no actuemos. Los seres humanos se mueven en lo natural, pero Dios no es natural. Mientras el COVID estaba azotando al mundo entero, Dios estaba sentado en su trono.
y tenía todo el dominio y todo el poder. A Dios hasta el día de hoy nadie lo ha podido hacer temblar, porque Él tiene todo el poder y tiene todo el dominio. Por eso, en esta noche, yo no le estoy hablando del niño de Atocha. Yo no le estoy hablando de la Virgen de Guadalupe. Yo no le estoy hablando de algún santo que pueda estar operando. Le estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El que no lo vemos, pero está aquí. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Amén. El Dios que tiene poder y que sostiene aún tu casa, sostiene tu empresa, sostiene tu ministerio, te da salud, te da vida. Bueno, ese es el Dios que te estoy hablando, que para Él no hay nada imposible. Amén. Den un aplauso a Jesucristo, hermano mío. A su nombre. Gloria. Me gocé. Para ya ir finalizando. Fluya. Me gocé en el transporte público de aquí de Medellín. Allá en Panamá, nosotros, por la gracia del Señor, predicamos en el transporte público, el Metrotren, los buses o transporte público. Ahí nosotros nos levantamos y compartimos un mensaje de parte de Dios. Aparte de ir a otras iglesias y ir a otras naciones, Dios también nos ha dado ese ministerio de salir a las calles y poder compartir la palabra de Dios, meternos en los barrios que son zona roja. Allá en Panamá se le dicen a los barrios que son fuertes, donde operan las pandillas, donde opera la droga, la prostitución, zona roja. Bueno, en esos lugares Dios nos permite predicar y también entrar a las cárceles. Por eso en un momento dado Satanás decía en mi mente: mira, predicas en Panamá, entras a las cárceles, conoces a muchos líderes de pandilla y a muchos de esos líderes de pandilla te lo has ganado para Cristo. Y aquí en Medellín te robaron. Increíble. Increíble. Pero yo decía también a Satanás: no importa, Dios tiene un propósito en medio de todo eso. Porque, vuelvo y le digo, la reacción del diablo era, al pasarme eso, intimidarme, cerrarme la boca. Pero nos paramos un día después nos paramos en el Metrotren de aquí de Medellín y comenzamos a compartir la palabra de Dios. Yo no sé si eso es normal aquí, si alguien se para en el tren a compartir la palabra de Dios, pero Dios me hizo que me levantara y compartiera la palabra y vi la necesidad de mucha gente. Y la gente, cuando al final hicimos la oración de fe, muchas personas oraron con nosotros y repitieron la oración de fe: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Y hasta le dieron un aplauso a Jesucristo. Den un aplauso a Dios. Ese es el Dios imposible. El Dios que tiene poder. Era imposible que un hombre que tenía 100 años y una mujer que tenía 90 años pudieran tener hijos. Es imposible. A la mujer ya se le había ido de su tiempo y el hombre peor. Pero Dios hizo que Abraham y Sara tuvieran un hijo llamado Isaac. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Era imposible para los hombres que arrojaran a un hombre en un foso de los leones. Yo quiero decirle que cuando tiraban a alguien en el foso de los leones, esos leones tenían días que no comían. Y cuando lo arrojaban, aún estando en el aire, se lo comían. No dejaban ni siquiera que cayeran al piso. Pero el Dios de lo imposible apareció para cerrarle la boca a los leones y que no se pudieran comer a su siervo. Porque Dios cuida de su siervo y de su sierva. Amén. No estamos solos. Probablemente tú te sientas sola. Probablemente te sientas solo. Pero no estamos solos.
estamos caminando con un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos a nuestro lado. Una mujer una vez decía: llevo años orando por mi esposo y no ha cambiado. Usted sabe que las iglesias, del 100%, hay un 80% de iglesias donde son más mujeres que hombres, porque las mujeres muchas veces son más sensibles al llamado de Dios que el hombre. Incluso en las iglesias se sirven, las que sirven más son las mujeres. Están aún en los cánticos, en la predicación, y esta mujer oraba para que Dios hiciera un milagro en su esposo. Cada vez que ella salía del culto, bien gozosa de servir a Dios, iba a su casa, encontraba a su esposo bajo los efectos del alcohol, borracho, y muchas veces en la borrachera le levantaba la mano y muchas veces golpeaba a aquella mujer, y no era fácil su situación. Pero un buen día, el Dios de lo imposible apareció en la vida de aquel hombre, y ese hombre fue donde esta mujer y le pidió perdón. No sé qué problema tuvo, que él llegó asustado y dijo: ahora sí quiero al Dios que tú me predicas, ahora sí quiero a ese Dios que tú tanto oras. Bueno, yo necesito ese Dios. Y se convirtió de algo imposible, posible para la gloria del Señor. Si usted tiene algún problema en su hogar, tiene algún problema en su vida, el Dios del imposible puede actuar y hacer ese milagro. Pero muchas veces el milagro no ocurre porque no creemos en ese Dios. Así es. Nosotros muchas veces somos el obstáculo para que Dios pueda hacer un milagro. Recuerdo allá en Panamá que estaba aplicando para una vivienda, y en la vivienda pedían un salario elevado, y mi salario en ese tiempo era muy bajo a lo que ellos pedían. Comenzamos a orar y comenzamos a clamarle a Dios, y de repente en el trabajo donde yo laboro dijeron: vamos a hacer un ajuste salarial. Y me hicieron un ajuste salarial. Y aún así no aplicaba porque necesitaba un poquito más. Comencé a orarle al Señor, y en menos de 6 meses Dios respondió y me hicieron otro ajuste. Miren, son pocas la gente que le pueden hacer un ajuste en menos de un año. A mí me subieron el salario en menos de un año a $300 más de lo que ganaba. Ese es el Dios de lo imposible. Amén. Que para los hombres hay limitaciones. Bueno, para Él no hay nada imposible. Así es. Por eso, hermano mío, créale a Dios. No se detenga. Créale a Dios. Tal vez usted no vea en el momento la respuesta de Dios, pero eso no significa que Dios no se ha olvidado de usted. Dios todavía sigue estando en control, y en cualquier momento hará el milagro que tiene que hacer. Lo creo. Una mujer tenía un flujo de sangre por 12 años. Era imposible para los hombres. Ella había gastado todo su dinero. Había ido de los médicos. Había hecho muchas cosas. Pero un día, esta mujer dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y tocó el borde del manto del maestro, y fue sana de aquel asunto. Cuando el ser humano no conoce a Dios, busca respuestas en muchos lados, en muchos lugares. Por eso a mucha gente le cuesta creer en Dios. Porque nosotros los seres humanos estamos diseñados para movernos por lo que vemos.
Yo salí de Panamá sin conocer nada de Medellín, pero salí confiado y creyendo de que Dios iba a preparar todo para los días que yo voy a estar aquí en Medellín. Así es. Hermano mío, el que no se mueve por fe, yo no estoy hablando de una fe loca como hoy, hay una fe loca. Un hombre sale a predicar, deja a su esposa en su casa. No trabaja el hombre, deja a su esposa en su casa y sale a predicar. Y cuando viene, él quiere que la esposa le tenga comida. Usted está loco. A su nombre. Yo no estoy hablando de esa fe es desordenada. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Yo no estoy hablando de esa fe, es una fe loca. Usted tiene que trabajar. Usted no puede dejar a su esposa así a lo loco. A su nombre. Yo le estoy hablando de una fe como la de Abraham, que Dios le dio a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham dejó a su familia y se fue detrás del Dios de lo imposible. Y Dios lo recompensó, porque cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, porque creyó aún no viendo nada. Así debe de ser la fe del cristiano. Aunque no veamos nada, tenemos que seguir creyéndole a Dios, porque, hermanos míos, nosotros creemos de que Cristo va a venir por segunda vez. ¿Cuántos están esperando a su Cristo? Y hay que tener fe para creer de que Él va a venir por segunda vez y que va a levantar a su iglesia. La iglesia de Cristo será levantada. Amén. ¿Y qué decir del centurión romano que dijo: solo di la palabra y mi criado sanará? Si aquí en esta noche hay alguien, voy a hacer este primer llamado. Si aquí en esta noche hay alguien que viene por primera vez y quiere conocer a ese Dios de lo imposible, yo le invito en esta noche que se ponga de pie y que me permita orar por él, sea hombre, sea mujer. Si usted quiere conocer a ese Dios de lo imposible, usted puede ponerse de pie y ese Dios de lo imposible va a trabajar en su vida. ¿Habrá alguien en esta noche que se ponga de pie y diga: yo necesito a ese Dios de lo imposible? Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí hay manos levantadas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Den un aplauso a Cristo por estos amigos. Ahora yo quiero pedirle que pasen un minuto aquí adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que invito por sus ojos cerrados, voy a pedir que cierren sus ojos.
cada uno de los que han tomado de su tiempo, Señor, en reconocer que necesitan de ese Dios del imposible. Señor, oro para que tú hagas